ahora ya que está la sentencia, quiero que todo el mundo sepa que en 2 ocasiones Rocío Carrasco quiso pactar conmigo. Bueno, más que pactar, hay una figura en derecho penal que son las sentencias de conformidad, ¿no? Entonces, antes de celebrar juicio, el acusado puede prestar conformidad a las pretensiones del fiscal. Pero esas propuestas que se hacen entre letrados y antes de entrar, y obviamente tú tuviste que conocerla porque tú la tuviste que no aceptar, ¿vale? Son cosas que, como yo te digo, pasan en el juzgado y como en el campo de fútbol, lo que pasa en el campo de fútbol no se habla de ello fuera. Hay propuestas, ellos hubieran aceptado algo si tú hubieras aceptado, pero tú fuiste muy contundente y lo tuviste siempre claro, que no habías cometido ningún alzamiento de bienes y que no ibas a hacer ninguna conformidad porque no te ibas a declarar un culpable de un delito aunque evitaras la prisión. Preferías ir a prisión antes que declararte culpable de un delito del cual eras inocente. Y bueno, y luego todo lo que pasa en el juzgado, pues pasa en el juzgado. ¿Me cuentas así un poco cómo ha sido todo el periplo, ¿no? de la denuncia de alzamiento de bienes y demás para que la gente sepa un poco cómo ha sido todo? Bueno, pues se formuló una querella en el año 2015. El juzgado de Málaga entendía que no era competente porque se había presentado en un juzgado incorrecto y estuvo un año o año y medio la representación de Rocío Carrasco recurriendo porque entendían que sí era competente Málaga. Esto, aunque parezca una coña, ha sido de vital trascendencia a lo largo del procedimiento y ha sido el máximo debate, porque esos recursos motivaron que pasaran los 6 meses de instrucción. Y voy a aclarar este término jurídico. Conforme a la normativa europea, se introdujo en España un artículo para que no se produjeran dilaciones en los procedimientos penales porque se entiende que la pena de banquillo es terrible para el acusado. No le puedes tener toda una vida o como aquí ha sido 10 años en un procedimiento. Entonces, en un principio se marcó 6 meses que se tenían que practicar todas las diligencias de prueba y si no daba tiempo había que pedir una prórroga. Bueno, pues en este procedimiento no dio tiempo a practicar nada porque se estuvo recurriendo en Málaga por parte de Rocío Carrasco sin que tú ni siquiera fueras parte. Con lo cual, cuando llegó aquí el procedimiento 2 años después, Alcobendas, lo único que se podía practicar era tu declaración, como así fue, que por lo demás ni siquiera nos entregaron las actuaciones por la celeridad de un día a otro, ni siquiera teníamos todo lo actuado después. En aquella declaración, sorpresivamente, que la querella era por unos hechos muy concretos, se te estuvo preguntando por la representación de Rocío Carrasco, sobre hechos posteriores, sobre unos cobros que te imputaban realizados posteriormente, y ahí empezó todo el debate jurídico de este procedimiento. Agotada la fase de instrucción, no puedes imputar nuevos hechos, ni practicar, ni aportar nuevas pruebas. A partir de tu declaración, que por lo demás había sido la única prueba que se había practicado en este procedimiento, se dictó un auto de transformación contra ti, auto de transformación que fue recurrido por el Ministerio Fiscal, en el que se pedía la imputación de una tercera persona, que no es del círculo ni demás, ni siquiera la vamos a mencionar. El juzgado aceptó esa imputación y aprovechando esa imputación, la representación de Rocío Carrasco también recurrió porque pretendía imputar a Olga Moreno. El juez estimó la pretensión del fiscal y nosotros recurrimos dicho auto ante la audiencia provincial. La audiencia provincial se manifestó y dijo que no podía imputarse a nadie, ni al que se había imputado a petición del fiscal y, por supuesto, ni a Olga Moreno, ni muchísimo menos.
Con lo cual, a partir de ese momento ya se podría haber pasado a juicio, pero empezó allí una guerra por parte de la representación procesal de Rocío Carrasco sobre la fianza, la famosa fianza de 80.000 euros que te impusieron en este procedimiento. Se iniciaron unos recursos respecto a la responsabilidad civil y el juzgado de Alcobendas entendió que no era recurrible el auto de apertura de juicio oral, eso porque no lo es nunca, pero sí respecto al particular de la responsabilidad civil, y ahí estuvimos un largo tiempo hasta que se dictó por la audiencia provincial resolución que por supuesto que era recurrible y se redujo esa fianza de los 80 a los 60.000. Pasado aquello, formularon escrito de acusación y el escrito de acusación del Ministerio Fiscal era por alzamiento de bienes, todo ello sobre esa documentación que se había aportado extemporáneamente, y el de Rocío Carrasco fue por alzamiento de bienes y estafa procesal. Como aquello determinaba una pena que tenía que conocer, superior a 5 años, que tenía que conocer la audiencia provincial, los autos fueron a la audiencia provincial. Y entonces, antes de señalar, nosotros habíamos formulado una cuestión previa que era inviable el delito de estafa procesal porque no existía ni de casualidad ni estaba contemplado en el escrito de acusación. Y la audiencia provincial nos dio la razón y dijo, mire, aquí no está concretado ni hay ningún hecho que os pueda determinarse el delito de estafa procesal. Con lo cual lo mandó al juzgado de lo penal número 15, donde tuvimos un primer señalamiento que no se pudo celebrar porque no estaban contestados los oficios de documental que habíamos pedido nosotros y su señoría acordó la suspensión, entre otras cosas, porque nosotros no habíamos practicado ninguna prueba, salvo la que pudimos aportar en el escrito de defensa, porque ya se había cerrado la instrucción, y los oficios que habíamos pedido para el juicio. Se suspendió y, bueno, se completaron los oficios en lo que se pudieron completar y el juzgado, todos los oficiales y demás encargados hicieron un trabajo excepcional para conseguir que se contestara a los oficios, localizar a la gente, porque, claro, el procedimiento era terrible. Pero, bueno, se consiguieron las contestaciones a los oficios y nos personamos por segunda vez ya dispuestos a celebrar el juicio. Y esa vez se suspendió el juicio, salió en la prensa, y porque la dirección letrada de Rocío Carrasco entendía que, además del alzamiento de bienes por el que ya se habían quedado como única acusación, que lo iba a calificar como alzamiento de bienes continuado y, por tanto, no era competente el juzgado de lo penal número 15. Con lo cual, su señoría tuvo que volver a suspender el juicio, lo volvió a mandar a la audiencia provincial y allí, tras examen de la cuestión y la inhibición realizada, la audiencia provincial esta vez dijo que es viable el lanzamiento de bienes de forma continuada y además ya llegaba a hacer una frase de importancia, ¿no? Que era cobrar no es alzar, ¿vale? Y bueno, después de que la audiencia provincial resolviera esto, por fin el 18 de diciembre tuvimos juicio que también casi no lo celebramos porque se había metido un recurso de queja ante un órgano incompetente hasta la propia sala, pero bueno, y su señoría decidió que ya estaba bien, que parecía que nadie queríamos celebrar allí y que vamos a celebrar. Y el juicio se celebró y efectivamente su señoría nos emplazó, obviamente, el 18 de diciembre para tener sentencia después de las Navidades y hemos tenido la sentencia donde te han absuelto, sentencia que hay que decirlo es susceptible de recurso de apelación y con la consecuencia, y esto me lo aplico para el asunto de María Patiño y Kiko Hernández, las sentencias absolutorias, los recursos tienen unas especialidades mucho más importantes que las condenatorias, ¿vale? Para poder culpar o revocar una sentencia a alguien que un juez le ha declarado inocente. Pero bueno, nosotros en las otras dos sentencias tenemos gran suerte de que los hechos son probados y es una discusión jurídica
Pero aquí, en esta sentencia, tendrían que revisar los hechos probados con la abundante documentación que se ha aportado y la contundencia de la sentencia, pero bueno, no es firme y es susceptible de recurso de apelación. Bueno, también hay que decir sobre eso que la resolución judicial, la sentencia en primera instancia, su señoría la ha fundamentado también bastante bien, ¿eh? Sí, no, es una sentencia donde se determinan ya te digo, unos hechos probados, que es lo fundamental de las sentencias penales, y luego ha fundamentado de dónde ha obtenido todos esos hechos probados.